Sigamos adelante con este libro de Josué, donde habíamos ya anunciado que comenzaríamos la exposición de los temas teológicos o algunas referencias teológicas que aparecen en base a los respectivos capítulos. Aquí, por ejemplo, damos inicio al capítulo 8, en el versículo 1 a 9, donde es posible percatarse que vuelve a aparecer el vocabulario peculiar de Josué capítulo 6. O sea, se vuelve pues a retomar ese vocabulario que caracteriza en particular a ese capítulo. Este vocabulario asume a Dios asume a Dios como sujeto y al pueblo como receptor. Recuerden que en Josué hay un énfasis bastante marcado con respecto al protagonismo que asume Dios en cuanto tal, es decir, como el sujeto principal de la acción, y el pueblo José como receptor, como aquel a quien se dirige tanto la palabra como las distintas acciones que Dios mismo establece. Y ahora sí se encuentra presente dos veces la expresión yo, o sea, haciendo referencia a Dios, entregaré o entregará a la ciudad enemiga, en los versículos particularmente 1 y 7. O sea que de la propia boca de Yahvé se reiteran tanto sus órdenes como sus promesas. Y eso también es muy particular del libro de Josué. Yahvé, siendo Dios, no solo expresa órdenes, sino que también hace referencia a las promesas que ha realizado y en todo caso también al cumplimiento mismo de dichas promesas. Y por ende, asimismo se indica con esto que la palabra que se tiene que obedecer es la de Dios. Recuerden que el libro de Josué es muy insistente en relación a la obediencia. Recuerden que ya se trata pues de esta puesta en práctica de la fe, o sea, la experiencia concreta de la vida creyente, la cual tiene que tener como eje fundamental, como eje de constitución, la palabra de Dios y evidentemente su respectiva obediencia. Ahora bien, según Josué, en el capítulo 8, versículo 1, Jai, al igual que Jericó, es una ciudad-estado. Tiene rey y tierras relacionadas con ella. Josué 8, versículo 17, dice que dejaron la ciudad abierta, lo cual ya indica que tenía murallas. Incluso el versículo 29 habla del portón, Sha'ar, de la ciudad. Es decir, que en Jai habitaban principalmente tanto los terratenientes como las élites poderosas. Recuerden que este es un rasgo muy destacado, por ejemplo, de Jericó. Al interior de la ciudad, ciertamente, o de la ciudad-estado, ciertamente amurallada, se encuentran ubicados las élites poderosas, en amplio sentido, y en particular los terratenientes. No obstante, Josué, en el capítulo 8, versículos 10 a 29, menciona que la palabra de Dios fue obedecida y por ende se obtuvo un triunfo seguro. Aquí se vuelve a insistir en que los triunfos alcanzados por el pueblo de Israel no son debidos ni a su fuerza, ni tampoco a la habilidad que demuestren, por ejemplo, en relación a otros habitantes. No, en todo caso, el triunfo se mantiene estrechamente ligado a la obediencia, o sea, a la obediencia con respecto a la palabra de Dios. En efecto, los verbos presentes al principio de esta unidad temática, levántate y sube, señalan que Josué y su gente estuvieron prestos a cumplir el mandato divino al pie de la letra. O sea, la victoria alcanzada sobre Jai es resultado de la obediencia a la palabra de Dios, la cual Dios mismo ha expresado en estos dos verbos, levántate y sube. O sea que la victoria, en todo caso, tiene por sujeto principal a Yahvé, ¿no? Que es lo que se vuelve a insistir, en este caso en particular, en el capítulo 8. Fue él, de hecho, quien ordenó a Josué levantar la jabalina y mantenerla así hasta el final, como se pueden ver en los versículos 18 y 26. Entonces, obedecer a Dios es, como ocurrió también con Moisés, el verdadero cumplimiento de la ley. Eso es lo que ya en este capítulo el libro de Josué va a expresar de manera, digámoslo así, muy clara y además muy rotunda. El verdadero, pues, cumplimiento de la ley
no se refiere a una serie de prescripciones exteriores que lograrían más o menos organizar la vida ordinaria de las personas. No, tiene un centro muchísimo más fundamental que remite a la obediencia a Dios. Y es este ejemplo, o es mejor dicho, esta trayectoria, la que retoma Josué a partir de Moisés. Porque a Moisés, si bien es cierto, se le entregó la ley puesta por escrito, ¿no?, por Dios mismo, Moisés de igual manera ha asumido la obediencia a Dios como el verdadero cumplimiento de la ley. Por eso es que en Josué, en este capítulo 8, en esta unidad temática, de los versículos 30 a 35, se plantea la siguiente cuestión: ¿quiénes son mi pueblo? O sea, no se trata pues de una formalidad, no es una mera agrupación de personas más o menos cercanas en términos étnicos o raciales. No, en pocas palabras, la pertenencia al pueblo de Dios es una cuestión teológica. Teológica en el sentido de que la identidad o aquello que marca la pertenencia al pueblo de Dios es justamente el verdadero cumplimiento de la ley. Y este cumplimiento o este verdadero cumplimiento de la ley, como hemos mencionado, no es otra cosa más que aquella obediencia a Dios, ¿no? De tal manera que entonces vemos cómo, en efecto, estos tres elementos resultan inseparables, por ejemplo, ya en esta exposición temática que realiza el libro de Josué: obediencia, ley y pueblo. La obediencia del pueblo con respecto a Dios significa el verdadero cumplimiento de la ley. Este pasaje habla, por tanto, de la renovación de la alianza. Y en tal renovación ocupan un lugar central las órdenes dadas por el propio Yahvé y por tanto también el libro de la ley de Moisés. O sea que la alianza establecida, por ejemplo, a partir de Moisés, que se concretiza en el libro de la ley, a su vez implicará una renovación, en tanto apelará a su respectivo cumplimiento, que, como ya hemos dicho, apunta básicamente a la obediencia debida a Dios. De hecho, hay una marcada intención de hacer tal renovación, de hacer de esta renovación un evento en verdad globalizante. O sea que se debe obedecer a Dios en todo y no solo con respecto a ciertas cosas o algunas dimensiones que nos parezcan más o menos pertinentes. No, la obediencia a Dios ciertamente apela a un evento total. Es decir, está involucrada esta obediencia en todos y cada una de las dimensiones que configuran nuestra respectiva existencia. Y más aún, tratándose del pueblo que Dios mismo ha establecido como suyo. Por eso no es casual que se hable de todas las palabras de la ley y de toda la asamblea de Israel. O sea, en la obediencia deben de estar implicados todos y cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Y todos estos miembros, a su vez, deben llevar a cumplimiento todas las palabras de la ley. O sea que, en pocas palabras, esta obediencia apela a un sentido profundo de lealtad. Hay que ser, pues, leales a Dios, o lo que hoy nosotros, en términos quizá un poco más genéricos, llamamos fidelidad. Aquí es donde se va a dar, pues, esta renovación en términos de un evento globalizante referido a la fidelidad. En consecuencia, nadie, ni siquiera el extranjero, quedará excluido de la alianza con Dios y de sus beneficios, lo cual también, como es evidente, vuelve a poner énfasis en ese sentido totalizante que adquiere el cumplimiento de la ley y por ende la renovación que Dios mismo está estipulando. O sea que no puede darse exclusión con respecto al cumplimiento de la ley y por ende a la alianza con Dios, ya que esta alianza y por ende también esta renovación de la alianza comporta sus respectivos beneficios. Entonces, aquí en esta alianza, lo que sí es cierto es que se contempla una especie de pertenencia privilegiada. O sea, se apela a la totalidad, pero hay un especial énfasis puesto en aquellos que ocupan un lugar socialmente peculiar.
al interior mismo del pueblo. Y son tres. Básicamente, la renovación de la alianza y por ende sus respectivos beneficios apuntan pues a una especie de pertenencia privilegiada por parte de los extranjeros, los niños y las mujeres. Aquellos que en principio podían resultar descartados del pueblo mismo, porque los extranjeros no tenían pues un sentido de pertenencia directo, mientras que los niños y las mujeres sí, pero no directo, sino más bien indirecto. Entonces, con esto se pretende resolver un mensaje clave para el mensaje total del texto. Recuerden que ya habíamos hablado en un principio del marco teológico. Entonces, aquí se da un elemento de resolución para que podamos captar de mejor manera tanto la magnitud como la amplitud que posee el mensaje total del texto, es decir, el libro de Josué. En efecto, el pecado de Acán, que trajo consigo perturbación a la relación verídica Dios-pueblo, necesitaba no solo mostrar el castigo concreto, sino también manifestar de manera igualmente concreta y contundente la vinculación pueblo-Yahvé por medio de la alianza. Es decir, la alianza y su renovación por parte del pueblo es algo por demás central. Resultará pues ser algo fundamental para la constitución no solo del pueblo a secas, sino de la relación verídica que Dios mismo ha establecido con dicho pueblo en términos de vinculación. Es decir, en todo caso, el cumplimiento de la ley. Solo así se entiende por qué después de la conquista de Jericó y Jai, ahora el pueblo se encuentra en la región de Siquén o Siquén. Así es como podemos, en efecto, entender por qué se da, digamos, este traspaso de Jericó a Jai y finalmente a Siquén. Josué 9, en el capítulo 9, en el espíritu de la teología deuteronómica, es por eso una afirmación de la gracia divina, que es también aquí un aspecto fundamental que se está exaltando. Dios mismo abre de nuevo las puertas del reino para incorporar a su pueblo a los de afuera. Recuerden este sentido de inclusión y de pertenencia total a Dios. O sea, todo ser humano está llamado pues a cumplir la ley de Dios, es decir, a obedecerle a Él. Así pues, se va a dar este contraste entre los que ya pertenecen al menos nominalmente al pueblo y aquellos que están ciertamente fuera de este pueblo. Y que aquí, en este caso particular, o sea, en el capítulo 9 de Josué, se van a presentar como los de abajo. Las historias de Rahab y de los Gabaonitas ponen de relieve el propósito fundamental de la misión divina. Recuerden que se ha dado un énfasis particular a la gracia de Dios, ¿no? ¿Cuál es este propósito entonces fundamental de la misión divina? Y es aquello que expondrá el capítulo 9 de Josué. Pues dar espacio de vida, es decir, acogida a los marginados y vulnerables. En este caso, a los extranjeros desposeídos que entran a formar parte de la alianza a fuerza de la astucia, Siquén, eso significa Siquén, y de la ilimitada gracia de Dios y de su palabra. O sea que la gracia de Dios tiene una especial preferencia por los marginados y los vulnerables. O sea, aquellos que en principio no han sido incorporados al pueblo de Israel. A estos pues es a los que hay que acoger dándoles un espacio de vida precisamente para que entren a formar parte de la alianza y por tanto puedan disfrutar también de todos y cada uno de sus beneficios. Entonces aquí se exponen, por decirlo de esta manera, dos elementos muy importantes. Por una parte, la ilimitada gracia de Dios, que evidentemente está expresada en su palabra. Y por otro lado, en relación a esta ilimitada gracia de Dios y de su palabra, también se pone el énfasis en estos aspectos fundamentales de no dejar fuera absolutamente a nadie.
en especial a los marginados y vulnerables, que repito, en este caso en concreto, ¿no? Haría referencia a los extranjeros desposeídos. Así pues, la siguiente exposición temática, es decir, el capítulo 10 de los versículos 1 a 15, empieza y termina con el verbo oír. O sea, el Señor ha dado una indicación. Nadie puede quedar fuera de la alianza que Él ha establecido. Y por ende también todos deben de participar en la renovación. Por eso, pues, no es casual que en la siguiente exposición temática, o sea, en el capítulo 10, se empiece y se termine con el verbo oír, lo cual ya hace referencia a la receptividad o a la docilidad por parte de aquellos a quienes ha sido dirigido el mensaje. Así, Adonisedec se entera de la fama de Josué y Yahvé obedece la voz de Josué. Quiere decir entonces que no solo el Señor está llamando a que se escuche lo que Él está diciendo, sino que también se resalta como Él mismo es oyente de aquellas voces que se dirigen a Él en base a una rectitud de intención. Entonces, la participación directa de Yahvé se muestra en el hecho de que es Dios mismo quien entrega al enemigo en manos de Josué. O sea, aquello que no era alcanzable de ninguna manera ni para Josué, ni siquiera para el conjunto del pueblo, para Dios no tiene pues mayor dificultad, como sería el hecho mismo de entregar el enemigo en manos de Josué. De hecho, es Dios mismo quien por un lado infunde temor en el enemigo, como se menciona en el versículo 10, y por el otro, no solo va a infundir temor en el enemigo, sino que también animará a Josué a no tenerle miedo al enemigo, como se menciona en el versículo 8. Entonces, aquí vemos un poco de la manera en la que Dios obra, por ejemplo, en este caso en particular. Por un lado, atemoriza al enemigo. Podemos decir que lo minimiza. Mientras que, por el otro, anima a Josué a seguir adelante. Y por ende, a no tenerle miedo, ningún tipo de miedo al enemigo al que tendrá que enfrentarse. Así pues, es Yahvé quien a través de una acción sobrenatural, y con eso también se pone de manifiesto la intervención directa de su gracia en este mundo, hiere a más enemigos que el pueblo entero, como se afirma en los versículos 10 y 11. Es decir, hay una acción sobrenatural de Yahvé a favor del pueblo de Israel y por ende también a favor de Josué, porque si el pueblo pudo herir algún número de enemigos, con la acción que Dios realiza, se hieren a muchos más de lo que el pueblo ha podido hacer. E incluso, cosa todavía más asombrosa o más llamativa, Yahvé mismo detendrá el tiempo en favor de su pueblo, como se afirma en los versículos 12 a 14. Entonces vemos aquí también ya la operación que Dios realiza en términos de acción sobrenatural. Repito, el hecho de que Yahvé mismo hiere a más enemigos que los que el pueblo ha podido herir e incluso detendrá el tiempo para que su pueblo, aquel que él está dirigiendo, se vea ciertamente favorecido. Y esto es algo importante que no podemos perder de vista, porque Dios no está precisamente limitado a las circunstancias específicas que se dan en este mundo. Por ejemplo, el transcurrir del tiempo. Si es necesario en relación al cumplimiento de su alianza, es decir, si se necesita pues para que se lleve a cabo el cumplimiento de su voluntad, entonces incluso Dios no tendrá mayor problema en detener el tiempo a favor de su pueblo. Y ahora podríamos decir, incluso a favor de cada uno de nosotros. Algo importante. En este capítulo 10, versículo 1, se menciona por primera vez en la Biblia la ciudad de Jerusalén. O sea, anteriormente en todo el Pentateuco, el llamado Pentateuco, ni una sola vez se ha hecho mención de Jerusalén. Esta ciudad aparece mencionada por primera vez en el libro de Josué.
y en particular en el capítulo 10, versículo 1, la cual en efecto va a quedar, por tanto, íntimamente ligada a la participación sobrenatural de Dios. Por eso, pues, podemos decir que Jerusalén adquiere un sentido místico. O sea, adquiere, pues, un papel no solo terrenal, sino también espiritual. ¿No? En pocas palabras, la ciudad de Jerusalén aparece desde el principio como un símbolo de la trascendencia misma a la cual Dios nos está convocando. Por eso no será tan difícil, llegado el momento, hablar, por ejemplo, de la Jerusalén celestial. Ahora, dicha participación asimismo contempla la destrucción total de sus enemigos como ofrenda a Yahvé. Quiere decir entonces que Jerusalén a su vez es inseparable de la destrucción total de los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son fundamentalmente sus enemigos? Pues Satán y todos los demonios, incluido todo lo que de ahí se ha desprendido, como la muerte, ¿no? El sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que nosotros captemos esta relevancia que adquiere la ciudad de Jerusalén, en tanto está ligada a la participación sobrenatural de Dios. De ahí pues que en el capítulo 11 de Josué, versículos 1 a 15, se ponga énfasis en el hecho de acabar con el poder imperial. Y aquí hay que tener algo muy claro, no se está hablando de asuntos meramente terrenales, sino que se está haciendo referencia a elementos simbólicos, porque el poder imperial es el poder de este mundo y del demonio. Por eso se verá reflejado este hecho o este énfasis, ¿no?, por acabar con el poder imperial, en tanto acción divina contra los enemigos. O sea, ya en el libro de Josué se está haciendo presente cómo la verdadera lucha del seguidor de Dios, en este caso del pueblo de Dios, es una lucha realmente espiritual. Y se habla de un poder imperial porque está arraigada a grandes rasgos en lo que llamamos mundo. De hecho, Josué e Israel pelearán contra reyes cuya fuerza militar es aplastante. Quiere decir que aquí hay como una asimetría radical entre el poder, si le podemos llamar así, que adquieren Josué e Israel, y todos aquellos contra los que se tendrá que enfrentar. O sea, podemos decir que en principio Josué e Israel no tienen la más mínima probabilidad de poder vencer a tan grandes potencias, es decir, al poder imperial cuya fuerza militar es aplastante. Entonces, la indicación, y esto es algo fundamental, que se da en este capítulo de las diferentes etnias, ¿no? El hecho de que se mencionen tantas de ellas muestra pues que Josué tenía por enemigos a todos los antiguos pobladores de Canaán. Es una forma simbólica de decir que Josué e Israel tienen como enemigos a todos los que conforman este mundo, basado, como ya dijimos, en su respectivo poder. Y eso es algo que seguirá siendo, digamos, muy claro o muy patente en el servidor de Dios. Alguien que no tiene la más mínima probabilidad de poder vencer a enemigos tan temibles, e incluso podemos decir que tendrá al mundo entero en contra. Tendrá pues que nadar incluso contracorriente, pero eso sí, y no lo olvidemos jamás, asistido siempre por la gracia divina. Tales enemigos son definidos claramente como poderes imperiales cuyos ejércitos cuentan con multitud de caballos y carros de guerra. Y esto también es algo fundamental. Quiere decir que no se trata de un poder cualquiera, sino de un poder ciertamente, ¿no?, que cuenta con recursos para poder causar estragos y verdaderos daños, como representaría, por ejemplo, el caballo e incluso la utilización de carros de guerra. Así pues, desde el principio queda claro lo siguiente: solamente
con la dirección y acción de Yahvé es que tanto Josué como Israel saldrán plenamente victoriosos. Recuerden que el pueblo de Israel y Josué, naturalmente, no poseen ni caballos ni carros de guerra. O sea, no hay manera, pues, de ponerse a combatir al tú por tú. Lo que realmente les ayuda es, por un lado, la dirección inicial que Yahvé mismo les está concediendo. Y no solo eso, no solo dará las directrices, sino que también intervendrá cuando sea requerido. Y es esto, pues, lo que va a garantizar la victoria para Josué y para Israel. Entonces, la acción divina se define en los versículos 6 a 9 como una mezcla de mandato y participación, que es algo que en el libro de Josué se empieza ciertamente a resaltar. O sea, en pocas palabras, Dios no solo ordena, sino que también se involucra. Por eso se da una especie de mezcla entre mandato y participación. En este caso, el versículo 6 es el único discurso directo como tal, y además tiene a Yahvé por sujeto, cuando uno va leyendo con atención este libro de Josué. Pues bien, la orden divina consiste en anular el poderío militar de estos temibles reinos. Y esto es algo fundamental, porque entonces de esta manera Yahvé y su pueblo se presentan como fuerzas que desbaratan poderes imperiales, o sea, poderes opresores. Y esto es algo importante de tener en cuenta. O sea, Dios mismo ha dado la orden de acabar con estos poderes. Poderes imperiales por su fuerza, también incluso por su tamaño, pero poderes que se despliegan en términos de opresión, en términos de injusticia, en términos de violencia, en términos de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se da este contraste fundamental entre lo que ordena Yahvé y los poderes que se oponen, pues, a la misión que él quiere llevar a cabo. En este capítulo, como en otras partes del texto, los enemigos, recuerden que en un primer momento estos enemigos son referidos de manera directa a Yahvé, son los que representan a los gigantes. Cuando se habla de estos enemigos, se habla en términos de gigantes. Ahora, ¿por qué se les dice gigantes? Porque se trata, ¿no?, de poderes grandes y, valga la redundancia, poderosos. Recuerden la referencia a los caballos y a los carros de guerra. Y son básicamente tres: anaseos, como se menciona en Josué capítulo 11, versículos 21 a 22, los refaitas, que se mencionan en el libro de Josué capítulo 12, versículo 4, o bien incluso los habitantes privilegiados de las ciudades-estado, como se ha dejado en claro tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 8. O sea que Dios mismo nos ordena a vencer poderes imperiales. Hoy podríamos decir ya abiertamente que Dios nos manda a destruir o acabar con la opresión de los poderes infernales, que ciertamente no son poca cosa, y aparecen como gigantes justo para hacernos ver, ¿no?, a qué nos estamos enfrentando. No obstante, ¿no?, aunque esta es la indicación, Dios mismo es quien ordena destruir a tales gigantes. No es pues un aspecto asumido por cuenta propia. Es decir, no es algo que planea ni Josué por su cuenta, ni el pueblo a la manera de una ocurrencia. Es Dios mismo quien ha dado la orden de ir a acabar con estos gigantes, con estos grandes, con estos poderosos, con estos, pues, opresores. En cambio, si esa es la indicación que se ha dado, por ejemplo, en este caso en particular, ¿no?, en relación directa con Josué, a Israel, Yahvé mismo le pide que proteja a los marginados, a los desheredados, a los vulnerables, ya que Él es quien los convida a formar parte de su pueblo. Y vemos aquí esta como doble línea que asume Yahvé. O sea, por un lado está la orden de acabar con estos poderes imperiales, con los gigantes,
con los opresores. Incluso podemos decir con los opresores del género humano, que como ya sabemos son los demonios. Pero al mismo tiempo da indicaciones muy particulares a todo el pueblo de Israel para que no se olvide en contraposición de los pequeños, que aquí, ¿no?, están ciertamente asumidos por medio de los marginados, los desheredados y en general, como ya se habían mencionado en versículos anteriores, con los vulnerables. Porque es a estos a quienes Dios los tiene presentes de manera muy particular, a tal grado que es a ellos, pues, a los no poderosos, a los que sufren y padecen por los poderes imperiales, es a ellos en particular a quienes en su misma condición, ¿no?, de marginados, desheredados, vulnerables, los convida a formar parte de su pueblo. En todo caso, y esto es algo importante de tener en cuenta, la tensión que aquí se establece entre poderes imperiales, incluso bajo la figura de poderes militares opresores. Recuerden cuando Jesús le pregunta al endemoniado cómo se llama, él dice legión, y una legión era parte, pues, de un poder militarmente organizado y ciertamente opresor, para que veamos estas conexiones, ¿no? Pero bueno, repito, la tensión entre poderes imperiales, poderes militares opresores y pueblo vulnerable y necesitado se manifiesta también a través de las referencias hechas en torno a los animales. O sea, aquí cuando se mencionan, pues, algunos animales, ahorita veremos cuáles, es para destacar esta tensión e incluso este contraste radical que se da entre los poderes imperiales y aquellos que en efecto carecen de poder. En efecto, los caballos, símbolo de poder opresor y devastador, son destruidos. Quiere decir que esta maquinaria o este símbolo de opresión, de maquinaria destructiva, son arrasados. En cambio, el ganado, más vinculado con la necesidad de cuidado, de protección e incluso, digamos, de paz, ¿no?, de un rebaño ciertamente pacífico, se conserva para alimentar al pueblo de Dios. Es decir, al pueblo también vulnerable que ciertamente protege y cuida de todos los vulnerables como él. Entonces se trata, pues, de acabar con los poderes opresores, pero no de acabar absolutamente con todo. Hay que vigilar y cuidar mucho de los vulnerables. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha cuidado a un pueblo de seres vulnerables, los cuales, pues, deben de imitar al Señor también de esta manera. En consecuencia, en el capítulo 11 de Josué, versículos 16 a 23, se dará un sumario teológico de la conquista realizada. Estos versículos hablan del triunfo total de Josué sobre la tierra prometida. Aquí ya se está dando, pues, una especie de resumen para poder destacar el triunfo total que ha alcanzado Josué y por ende también el pueblo de Israel sobre la tierra prometida. Para empezar, queda claro que Dios no quería que su pueblo tuviera que ver con naciones imperiales y opresoras. Es decir, el pueblo de Dios no puede ser uno más entre los otros. No puede vivir de la misma manera, no puede pensar de la misma manera y mucho menos puede actuar del mismo modo. Por eso es, pues, dentro de estos versículos donde se aclara que Dios no quiere para nada que su pueblo tenga que ver siquiera algo con naciones imperiales. Es decir, no quiere nada de opresión en la actitud de su pueblo. Los Anakim, por ejemplo, pueblo descendiente de gigantes, era, como las ciudades-estado, símbolo de poder que se ponía a Yahvé, es decir, a su plan salvífico. Por eso Dios da la orden de que sean destruidos estos poderes imperiales, estos poderes opresores, porque son los demonios, en efecto, aquellos que están totalmente en contra del plan salvífico de Dios, porque los demonios no quieren que se lleve a cabo la salvación.
Más bien lo que quieren es que se propague y se generalice la condenación. Por eso les decía, se dan referencias, ¿no?, en particular, por ejemplo, a estos gigantes al hablar de los Anakim, en tanto símbolo de poder que se opone a Yahvé. O sea, a estos gigantes, pues, que están en contra del plan de salvación que Dios tiene pensado. De hecho, para Yahvé era por demás importante que el pueblo de Israel suprimiera de la tierra, ahora ya conquistada, todo tipo de opresión. Y por ende también que ahora en la tierra que le ha sido dada, ¿no?, y que finalmente ha sido conquistada, no se preserve absolutamente ningún rasgo, por mínimo que sea, de injusticia. O sea, aquí digamos que la clave teológica es muy evidente. El pueblo de Israel, una vez establecido en la tierra prometida, no puede ser de ninguna manera un pueblo como los demás. Y no solo, vamos a decirlo así, en términos de política exterior, sino incluso al interior mismo de su propio acontecer. Tienen pues que marcar una notoria diferencia, aun cuando eso implique, como lo mencionamos hace un momento, tener a todo el mundo en contra. Y esto es importante también de tener en cuenta, en tanto se nos ha invitado, ¿no?, constantemente a través del libro de Josué a la obediencia. ¿Cuál es entonces la historia que debe hacerse realidad? O sea, ¿qué es pues lo que Dios espera de su pueblo? No solo le ha concedido una tierra, también espera que este pueblo lleve a cabo la realización concreta de una particular historia. Literalmente que haga historia. Pero bueno, ¿de qué manera pues es que tiene que realizar su acontecer el pueblo ya en la tierra prometida? O sea, como dijimos, ¿cuál es entonces la historia que debe hacerse realidad? Pues aquella que se narra en el capítulo 12 de Josué, ¿no? Vamos viendo pues la secuencia que aquí se va estableciendo. Y en particular en este libro de Josué, de los versículos 1 a 24. En efecto, antes de entrar a poseer el territorio que les corresponde, antes de entrar a poseer el territorio que les corresponde, Israel y Josué necesitaban derrotar a los poderes imperiales que bloqueaban el quehacer histórico del pueblo berítico. O sea que también el pueblo berítico tiene una misión que anunciar al mundo entero, incluso en términos históricos. Porque es esta enseñanza histórica la que debe llevar a cabo en tanto pueblo berítico. Es decir, para escribir su historia, y esto es algo muy importante, al menos muy importante para el libro de Josué y por ende también para todo el Antiguo Testamento, no basta para el pueblo de Dios con alcanzar la victoria. O sea, no basta pues con entrar y poseer ya de manera definitiva el territorio que les corresponde y por ende disfrutar de la tierra prometida, sino que habría que manifestar que de igual manera protegieron a los débiles y a los marginados. O sea, no solo está una cuestión, vamos a decirlo así, externa en términos de posesión de la tierra. Esto solamente es una parte y de hecho no lo involucra absolutamente todo, es solo una parte. La otra parte que aquí se destaca es aquella que apela al hecho de que el pueblo berítico debe igualmente manifestar la realización de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esta voluntad? Pues que el pueblo berítico, en tanto que hacer histórico, se distinga y caracterice por la protección dada a los débiles, a los marginados, a los vulnerables. Este es de hecho el énfasis que aquí se va a colocar. Esta es precisamente la historia que hay que realizar, la historia pues del pueblo de Dios en su respectivo proceder. Es esto lo que se anuncia y lo que de hecho se menciona ya en el capítulo 12 de Josué. Así pues, las guerras de Yahvé son guerras de justicia
que buscan abrir espacio de vida a comunidades y pueblos subyugados bajo poderes injustos y opresores en tanto poderes imperiales. Estos son las guerras de Yahvé. No son, digamos, las lecturas superficiales y a veces injustificadas que se hacen como si se tratara de cualquier otra estrategia militar. No es esto. En pocas palabras, si Dios mismo le ha quitado el territorio a los poderes opresores, es para que su pueblo, el pueblo verítico, el pueblo de la alianza, manifieste entonces una realidad por completo distinta. Una realidad donde no prevalece la injusticia y por ende una realidad concreta donde no hay cabida para la opresión. Es eso a lo que apuntan las guerras de Yahvé. Por eso les decía, no solo se trata de una cuestión de estrategia militar. Tiene pues un contenido teológico de fondo que no podemos perder de vista. De hecho, el pueblo de Israel deberá promover el surgimiento de sociedades igualitarias y justas. Esa es la historia que hay que realizar. O sea, no se trata de que conquistaron una tierra, sino qué hicieron ellos una vez instalados en este territorio. ¿Se volvieron un pueblo más entre los otros? ¿O por el contrario, mantuvieron como el eje fundamental de toda su existencia el cumplimiento de la ley, la fidelidad y la obediencia a Dios? Por eso ya desde el principio se anuncia el hecho de que el pueblo de Israel no es que haya conquistado un territorio y ahora pueda hacer lo que se le dé la gana. Por ejemplo, buscando incluso someter a otros pueblos. No es esto el punto que está señalándose. En todo caso, lo que sí se señala es que el pueblo de Israel, en tanto pueblo verítico, debe de dar pie a una sociedad basada en las condiciones de igualdad y evidentemente de justicia. Es decir, el pueblo verítico tiene que dar pie a sociedades donde no haya ni injusticia ni opresión. Y ese será el rasgo fundamental que distinga al pueblo de Israel de los otros no pueblos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando se quiere mencionar que algo no es conforme a Dios, se le antepone una clara negación. Por ejemplo, no pueblo. Porque en los pueblos no veríticos, o sea, en los pueblos, pues, donde no se ha establecido el cumplimiento de la ley, justo lo que prevalece es tanto la injusticia como la opresión. Por el contrario, el verdadero pueblo de Dios tiene que manifestar una serie de características del todo diferentes. El pueblo de Dios tiene pues que dar paso a una sociedad igualitaria y justa, donde, repito, no hay cabida ni siquiera en lo más mínimo o en lo más ordinario. Por eso vemos cómo en el Antiguo Testamento hay estipulaciones incluso para aspectos que nos pueden parecer muy banales, ¿no? O muy ordinarios de la existencia, precisamente para que por ahí ni siquiera se logre colar o hacer presente un mínimo vestigio, ya sea de injusticia o de opresión. Por eso entonces en el capítulo 12 empieza a usarse ya de manera sistemática la palabra hebrea gevul, que se traduce como límite o bien borde. Y esta es una enseñanza fundamental que nos transmite, en términos generales, el capítulo 12 de Josué. ¿Qué es lo que nos está mencionando entonces Josué? Pues que la injusticia aparece precisamente cuando se rebasan ciertos límites para cometer abusos de todo tipo. Entonces, la ley establece ciertamente bases, ¿no? Permite que la existencia entera quede firmemente arraigada, pero al mismo tiempo establece límites, porque cuando se rebasan ciertos límites para cometer abusos de todo tipo, ya sea en detalles ordinarios o incluso en situaciones más generales, es precisamente cuando se va a dar paso ciertamente a la injusticia. Por eso ya tenemos claro o expuesto cuál ha sido el contenido fundamental
que el libro de Josué nos ha querido manifestar hasta este momento. O sea, por un lado, no solo la adquisición de la tierra, sino cómo debe comportarse el pueblo que ha recibido esta tierra, que es pues lo que lo debe caracterizar. Y como ya dijimos, lo primero que lo debe caracterizar es esa marcada diferencia con respecto a la opresión y a la injusticia que suele prevalecer en los otros pueblos, ¿no? Incluso podríamos decirlo así, en las otras sociedades. Por eso pues se va a empezar a insistir ya en el capítulo 12, ¿no?, de manera frecuente, de manera sistemática, la cuestión del límite, la cuestión de los bordes. Porque, repito, la injusticia aparece cuando se rebasan algunos de estos límites. Rebasar algunos de estos límites implicará el cometer todo tipo de abusos. Ahora bien, con el capítulo 13 comienza la segunda gran sección del libro de Josué. O sea, hasta aquí tendríamos ya expuesta esa primera gran parte que conforma al libro de Josué, que va del capítulo 1 al capítulo 12. Pero con el capítulo 13 va a dar inicio esta segunda gran sección del libro de Josué. En principio, una nueva dinámica va a marcar el desarrollo de toda esta sección, ya que, a diferencia, por ejemplo, de los capítulos 2 a 12, donde se luchaba por la tierra, aquí el pueblo ya vive en la tierra. Por eso les decía, ya no solo se trata pues de la conquista de la tierra, esta ya se ha logrado, esta ya se ha alcanzado. Aquí ahora lo importante es cómo se comporta el pueblo estando ya en la tierra adquirida. En pocas palabras, ¿realmente el pueblo cumple la ley o no? ¿Se trata o no del pueblo que Dios ha llevado a la tierra prometida? Así pues, el tema de la destrucción de los enemigos, que como vimos aparece hacia los últimos capítulos de la primera parte, cede el lugar al del reparto de la tierra. Quiere decir entonces que aquí también está de por medio la cuestión de la justicia. ¿Qué tanto se van a reconocer o no los límites establecidos? O por el contrario, ¿será que bajo estas condiciones se despierten aspectos indeseables como la ambición? Por eso las listas de las ciudades ya no van acompañadas de los reyes que las poseen. Esto pues ya ha sido superado. Entramos pues a una parte del libro por demás árida y con una aparente despreocupación del aspecto teológico. Por eso no es casual que de hecho esta segunda sección del libro de Josué haga perder el interés a más de un lector, porque se encuentra y en efecto con un texto árido que parece no decirnos absolutamente nada relevante en términos teológicos. Por un lado, porque se da una fatigosa lista de ciudades y lugares que ciertamente se adjudican a esta o aquella tribu. Entonces, para muchos esto resulta como irrelevante, o sea, sin algún tipo, pues, de interés teológico. Incluso sí, hay que reconocerlo, se trata de una parte, ¿no?, de este texto que sí es árida, pero que hay que entender adecuadamente. Sin embargo, y esto es lo fundamental, el lector atento descubrirá que aquí se encuentra dada una suerte de geografía teológica. O sea, no solo se están haciendo referencia a una serie de ciudades antiguas en relación a sus respectivos propietarios, por ejemplo, a los reyes. No, se nos está dando algo distinto, una especie, pues, de geografía teológica. En efecto, detrás de las listas de lugares y fronteras se va a encontrar una profunda enseñanza, que es lo que nosotros debemos de captar. Por un lado, esta profunda enseñanza consiste en la de un Dios que desea cumplir sus promesas. Y por otro, la de un pueblo que busca hacerse digno para ver concretizadas las promesas divinas. Esta es pues la profunda enseñanza
que aquí se va a estar exponiendo. Por un lado, repito, la de Dios mismo, que en efecto desea pues cumplir sus promesas, pero también y de manera inseparable la realidad de un pueblo concreto que busca, que se empeña en mostrarse digno como tal de estas promesas. Así pues, a diferencia de los capítulos 2 a 12 de este libro de Josué, con el capítulo 13 se abre una sección que frena la exuberante narración de aquellos capítulos. José, por ejemplo, ya está viejo y además falta mucho territorio por repartir. Además, grandes sectores de poblaciones no israelitas todavía comparten con el pueblo berítico la tierra prometida. Podemos decir que este último aspecto es fundamental. Es un asunto, pues, que no carece de relevancia. Es decir, el hecho de que el pueblo berítico ya finalmente ha ingresado a la tierra prometida y no obstante sigue habiendo grandes sectores de poblaciones no israelitas que están habitando pues la misma tierra. Y por otro lado, como dijimos, el hecho de que José ya está viejo y además todavía falta mucho territorio por repartir. En consecuencia, la indicación dada por Dios a Josué es clara. Josué, reparte la tierra, ¿no? Que es en lo que se va a concentrar el capítulo 13 de los versículos 1 a 7. Y esta unidad introductoria es casi en su totalidad un discurso directo de Yahvé. Vemos cómo es Yahvé mismo quien asume ciertamente la primacía. En todo caso, y esto también hay que señalarlo, Josué está ahora en la misma situación en la que estuvo Moisés al final del Deuteronomio, ya que él también deberá ahora repartir la tierra en las tribus restantes. Recuerden que Moisés había dado una parte de la tierra, es decir, había indicado la repartición de una parte de la tierra, pero no la había completado. Este trabajo de complementación le corresponde ciertamente a Josué. Ahora, a Josué también le es dada la indicación de que reparta la tierra. Josué entonces es el repartidor de la herencia, no el dueño. Y por eso se le da esa indicación. Es decir, él no es el propietario, él es simplemente el repartidor. No es que sea el conquistador y por tanto el dueño de ese territorio, incluso de la gente que ahí habita. Él no es propietario, no es dueño. Su misión consiste en ser el repartidor de la herencia. De hecho, esta repartición se va a llevar a cabo en obediencia según la orden dada por el propio Yahvé. Además, en estos versículos es igualmente importante el asunto de la permanencia de pueblos extraños en medio del pueblo berítico. O sea, por un lado, como dijimos, en el capítulo 13, ¿no?, se establece cuál es el papel que debe de asumir Josué, no el de dueño, sino el de repartidor, pero también hay un asunto fundamental y es el de la permanencia de pueblos extraños, grandes sectores de población que se encuentran pues relacionadas con el pueblo berítico en el mismo entorno. Y este tema trae a la superficie ya el tema clave de Josué y de hecho el de la literatura deuteronómica. Solo la fidelidad y obediencia a Yahvé hace que se cumpla todo lo que él mismo prometió a los antepasados, que esa es la cuestión fundamental. O sea, ¿por qué hay gente que no es israelita conviviendo con los israelitas? Pues para dejar en claro la diferencia entre unos y otros. Podemos decir que en principio el pueblo berítico no se caracteriza por el lugar geográfico que habita, sino por su modo de vida basado en el cumplimiento de la ley, o sea, en la fidelidad y la obediencia a Yahvé. Como ya hemos mencionado, el libro de los jueces justamente va a mostrar lo contrario. Es decir, ¿a qué conduce la infidelidad debida a Yahvé? Entonces, aquí el propósito es que el pueblo se muestre fiel a Yahvé y por ende que cumpla con toda la ley. Ya dijimos, ¿no?, en qué significa o cuál es el significado de este cumplimiento de la ley. No obstante, no se realizó.
Y por eso, cuando llegue el momento, se nos va a dar el libro de los jueces para mostrarnos, pues, a qué conduce la desobediencia por parte del pueblo con respecto a Yahvé. Es decir, la infidelidad a Dios no es neutral. Tiene también sus consecuencias. Podemos decir que así como el cumplimiento de la alianza nos reporta beneficios, la infidelidad o incumplimiento de la alianza también genera consecuencias, y además consecuencias verdaderamente nefastas. Ahora bien, el tema de las demás naciones no se va a presentar aquí, es decir, ya en el capítulo 13, de la misma manera que en los capítulos anteriores. En efecto, mientras que allí las naciones son erradicadas de la tierra, aquí, o sea, en los capítulos 13 a 21, se quedan. Y se quedan como advertencia a Israel de que éste, a pesar de ser el pueblo berítico, puede perder la tierra concedida. O sea, se quedan para que el pueblo de Israel fortalezca y enfatice el cumplimiento de la ley, o sea, la obediencia a Yahvé. De tal manera entonces que la permanencia de esos otros pueblos en la tierra prometida es una invitación, o sirven como invitación a la fidelidad y a la obediencia por parte del pueblo de Israel, ya ahora en sus nuevas condiciones de vida. Porque claro, como nosotros lo dijimos, una cosa es hablar de la ley y otra cosa es cómo se vive esta ley bajo circunstancias muy específicas y muy determinadas. O sea, una cosa es decir que Dios nos va a conceder la tierra prometida y otra cosa es qué vamos a hacer una vez que la hayamos obtenido. Por eso va pues en esta secuencia, y por eso también se deja como advertencia a Israel la presencia de personas que no pertenecen al pueblo berítico. Por eso pues en este capítulo 13, en los versículos 8 a 33, se hará énfasis en un aspecto teológico por demás importante: el de mantener a toda costa la unidad de todo el pueblo berítico. El anhelo de unidad de todo el pueblo se muestra también en la mención de los levitas. De hecho, en los versículos 14 y 33, ya que así es como aparecen juntas las 12 tribus que componen la totalidad del pueblo berítico. Entonces, no solo deben de mantener la unidad entre ellos, sino que también deben demostrar esta unidad en relación con los demás. La mención de los levitas anticipa ya el tema de las ciudades levíticas del capítulo 21. O sea, se presenta pues como un adelanto. A continuación, en el capítulo 14, versículos 1 a 15, aparece como una nueva introducción el tema de la repartición de la herencia. Aquí se vuelve a hablar de los levitas en tanto tribu que no recibió herencia de la tierra, pero sí recibió ciudades donde poder habitar. Todo esto se hará de acuerdo con el mandato de Yahvé dado a Moisés, el cual ahora cumple y lleva a término su sucesor Josué. En todo caso, con esto queda claro que la conquista y la repartición de la tierra, entiéndase pues la herencia, son empresas tanto religiosas como litúrgicas. Por eso es que se ha introducido la presencia ya explícita de los levitas. Y no se trata pues de meros asuntos civiles. En pocas palabras, la conquista y la repartición de la tierra no es una cuestión meramente civil. Es también un asunto religioso que debe tener su base en la dimensión litúrgica de la propia existencia, tanto exterior como interior. De fondo, toda esta cuestión gira, por tanto, alrededor de lo siguiente: heredar, repartir. Así pues, en este capítulo 14, versículos 5 a 15, se hará mención específica de la porción de Judá. La primera distribución de la tierra corresponde, por indicación de Dios, a Judá. O sea, Judá tiene prioridad.
ya que Judá va a simbolizar al verdadero pueblo de Dios. Fíjense, de las 12 tribus, una es la que está llamada a simbolizar al verdadero pueblo de Dios. Y en efecto así ha sucedido hasta la fecha. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido y seguirá siendo hasta el fin del mundo minoría. Nunca ha sido en realidad una mayoría. Siempre ha sido una minoría. Y así ha sido desde el principio y así será pues hasta el final. Sin embargo, a pesar de lo anterior, en el capítulo 15, versículos 13 a 19, asimismo se menciona a Caleb, un extranjero que también hereda la tierra y por ende asimismo recibe parte de la herencia. De hecho, con Caleb empieza realmente la repartición de la tierra al occidente del Jordán. Y no es casual que en este caso sean extranjeros los protagonistas principales. Así pues, si en Josué capítulo 2 una extranjera cananea llegó a formar parte del pueblo berítico, aquí un extranjero, kenita, edomita, es el primero en recibir su porción de tierra. O sea, tal como ocurrió con Rahab, la persona de Caleb es la que va a marcar la pauta teológica para todo el resto de la sección. ¿Quién es en verdad reconocido como miembro del pueblo de Dios? ¿Quién es realmente un miembro verdadero del pueblo de Dios? ¿Son los más o son los menos? A pesar de que a todos se les ha conducido a la tierra prometida, a pesar de que todos han recibido la asistencia de Dios, a pesar de que todos se han visto beneficiados por la gracia de Dios. ¿Quién es en verdad reconocido como miembro genuino, como miembro auténtico del pueblo de Dios? Es decir, ¿quién es realmente el que da cumplimiento a la ley? ¿Quién es, pues, el que en verdad obedece o no a Dios? Eso es lo que se va a establecer en términos teológicos a partir de las figuras de Caleb y de Rahab. O bien, según los términos asumidos hasta este momento. ¿Quiénes son dignos de recibir su porción de herencia en la tierra prometida? ¿Han hecho lo que les corresponde o no? Dios ya cumplió. ¿Qué ha hecho pues el pueblo? ¿Quiénes son dignos de recibir su porción de herencia en la tierra prometida? Y como en el caso de Rahab, Caleb se hace merecedor de la gracia divina debido a su fidelidad total hacia Yahvé, como se expresa en los versículos 9 y 14, que era justamente lo que ya se había estipulado con anterioridad en términos de cumplimiento de la ley. Y es un extranjero. Recuerden, ni siquiera es un miembro originario del pueblo berítico, es un extranjero. Entonces, con ello se deja en claro nuevamente que no es la condición étnica la que tiene exclusividad. Y por otro lado también se deja en claro que la voluntad salvífica de Dios no está limitada a un grupo en particular. En pocas palabras, que la voluntad salvífica de Dios tiene una pretensión de universalidad, de totalidad. Caleb, lo mismo que Rahab, dejan en claro que más allá de lo étnico, es la obediencia y fidelidad a la palabra de Dios lo que permite recibir la bendición que viene de lo alto. De hecho, Caleb, al igual que Moisés y Josué, está dispuesto a enfrentarse a los gigantes. Por ejemplo, en el versículo 12, los Anakim, ya que su confianza descansa en la ayuda divina y no en su propia capacidad, que es algo que ya tuvieron que haber aprendido los miembros del pueblo de Israel, por lo que nos han contado en los capítulos anteriores. Las victorias alcanzadas no se deben a sus capacidades ni a sus condiciones, sino a la obediencia divina y por ende también a la protección de Dios. Entonces, lo que distingue en este caso a Caleb, a pesar de ser un extranjero, es que pone su entera confianza en la ayuda divina. O sea, literalmente se fía de Yahvé. Y por eso es que expresa una completa fidelidad.
hoy podemos decir que Caleb renuncia a sí mismo a favor de Yahvé. Ahora bien, en este capítulo 15 de Josué, versículos 13 a 19, se narra la concretización del deseo de Caleb de derrotar a los Anakim. O sea, quiere decir que, por una parte, Caleb se ha puesto totalmente en manos del Señor, pero por otro lado, también en su corazón alberga un deseo sincero de injusticia, porque recuerden que los gigantes eran los representantes de los poderes imperiales, o sea, de los poderes opresores. Y esto dio como resultado la repartición de la tierra a su descendiente femenina. Y por ende da paso también a la aparición en escena del primer juez de Israel. Aquí aparece el primer juez, Otoniel, que además resulta ser el único juez, el único Otoniel procedente de Judá. Y recuerden que Judá estaba llamado a figurar el verdadero pueblo de Dios. Entonces quiere decir que Otoniel, siendo juez, debe de ser una muestra impecable de justicia y de no corrupción, de no opresión. Por eso vemos cómo se van hilando las cosas y en efecto también se va a dar paso incluso a la aparición de Otoniel. Esto en el capítulo 15. A continuación, en los versículos 20 a 62 de ese capítulo 15, se hablará de las fronteras y ciudades de Judá, es decir, de sus respectivos límites. Recuerden que el sobrepasar los límites es lo que da paso a las injusticias. Ya se nos había dicho anteriormente. Entonces, en estos versículos se hará mención de los respectivos límites de Judá al sur, al oriente, al norte y al occidente. Y llama la atención aquí la abrumadora presencia de las palabras límite y subir. Pues los límites se fijan subiendo, no expandiéndose hacia los alrededores en horizontal. O sea, quiere decir que entonces, en particular, el pueblo o la tribu de Judá no puede tener ninguna pretensión expansionista. No puede pretender dominar a sus vecinos. En realidad, los límites que se le asignan tienen que ver con su crecimiento y su altura en relación al cumplimiento de la alianza. Es decir, hoy diríamos que el pueblo de Judá está llamado a crecer espiritualmente y no a expandirse simple y sencillamente hacia los alrededores, al sur, al oriente, al norte, al occidente. O sea, no puede ser un pueblo como cualquier otro. Por eso la insistencia, pues, en la diferencia que debe establecerse esta minoría correspondiente al pueblo de Dios. Y este es justamente el desafío de fe impuesto por Dios, ir siempre hacia arriba, a las alturas. Esta es la invitación, este es el llamado, lo cual también, por medio de este pasaje, pondrá en claro que los límites ideales de Israel sobrepasan siempre la realidad histórica del propio pueblo. O sea, el pueblo de Israel no solo tiene una misión histórica, también tiene un llamado espiritual de crecimiento. Dicho brevemente, el pueblo de Dios debe ir de la tierra al cielo. Esa es, digamos, la indicación fundamental. El verdadero pueblo de Dios debe ir de la tierra al cielo, de abajo arriba y no al revés, no ir de arriba hacia abajo. Y con esto se va a dejar en claro en este capítulo 15 que siempre queda espacio para una mayor fidelidad a Dios, para una mayor entrega, para una mayor confianza, para un mayor, pues, en este contexto, para un mayor cumplimiento de la ley. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí porque ya la siguiente ocasión empezaremos con la cuestión del siglo, del capítulo 16. Vamos a dejarle hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.